Palabra de bendición. Shalom, les damos la bienvenida a este tiempo especial donde el Eterno nos regala el privilegio de acompañarlos en este bello inicio, hermoso día de Shabbat. Hoy estamos con ustedes para compartir un tema muy bello, cómo romper maldiciones en nuestros hijos. Mi nombre es Karen Torres, estoy en la compañía de mi esposo Pablo Barón. Shalom, qué bendición de verdad poder compartir con ustedes en esta hermosa noche de Shabbat. Y bueno, qué bendición, de verdad que para nosotros es un privilegio poder compartir aún parte de nuestra historia, de nuestra vida. Ver cómo el Padre hizo algo maravilloso en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. A pesar de que, digamos, nosotros iniciamos una vida de matrimonio y con temor del Padre, ¿sí? Nosotros nos conocimos en medio de una iglesia, vemos cómo el Padre hizo una obra maravillosa en nuestras vidas. Primeramente, pues, nosotros nos guardamos 2 años. Sí, esperamos en el Eterno, nos conocimos en medio, pues, en el lugar donde nos congregábamos hace más de 20 años. Y fue maravilloso, un tiempo especial, donde después de un tiempo que el Padre nos permitió orar, ayunar, conocernos y esperar el tiempo perfecto del Padre, nos casamos bajo la bendición del Eterno, nos casamos con su bendición. Y asimismo nuestros hijos nacieron en bendición. Entonces, pues... Y vimos, antes digamos, de iniciar nuestro hogar, el Padre me dio una promesa, ¿sí? Y fue una promesa muy especial con referente a mis hijos, con referente a mi esposa. Y es tremendo ver cómo el Padre, Él cumple lo que promete. Muchas veces vemos las promesas, pero no vemos el camino, no vemos el proceso, ¿sí? De comienzo, pues uno puede decir qué bendición, un hogar, sí, una familia, unos hijos, recién casados, un sueño hecho realidad, exacto, ¿sí? Y verlos tan pequeñitos, verlos de bebés, cómo crecieron, cómo, bueno, cuando los tuvimos en nuestros brazos, eran unas ternuritas y era una alegría grande para nosotros, porque sabíamos que así como nosotros nos casamos para cumplir un propósito, porque ese fue el objetivo de servirle a nuestro Padre Eterno, también queríamos que nuestros hijos, precisamente los nombres de nuestros hijos, no fueron de casualidad, ni fue porque la abuelita nos dijo o la sí, mamá nos dijo. nosotros antes de tener nuestros hijos queríamos compartirles, oramos por ellos, le pedimos al Eterno cuál era el nombre que quería para cada uno de ellos conforme al propósito que Él permitiera que vinieran a esta tierra. Y es hermoso porque el Padre nos dio una palabra para cada uno y específicamente basados en esa palabra, también nosotros le colocamos el nombre a nuestros hijos. Así que fueron hijos nacidos en bendición, orados, donde nosotros cuando nacieron les enseñamos pues la palabra, el altar familiar, siempre estábamos orando, desde pequeñitos, aún desde el vientre, ayunaban los hijos pues para que se rompiera toda clase, todo tipo de maldición, de pecado que de pronto de nuestros antepasados, a donde nosotros mismos hubiera habido. Fueron tiempos donde nosotros con mi esposito clamamos y pues a través de ello, de las promesas que el Eterno nos había dado, queríamos que se cumplieran y asimismo nuestros hijos cumplieran un propósito. Por eso el tema de hoy, como les había dicho ahorita anteriormente, es cómo romper maldiciones en nuestros hijos. Y muchas veces nosotros pensamos que porque nuestros hijos son nacidos como, digámoslo así, de cuna cristiana, en un hogar de principios en la escritura, en la Torá, que realmente nuestros hijos cuando crezcan, llegan a la preadolescencia, adolescencia, en un momento de su vida donde ellos van a poder tomar sus propias decisiones, van a seguir firmes con el Padre, pero muchas veces esto no es así, en algunas ocasiones, lastimosamente no es así. Muy triste porque, bueno, dice la escritura que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así Es es. decir, la instrucción
sigue allí en el corazón de ellos. Amén, sí, sí. Aunque tristemente, o sea, bueno, nosotros quisimos involucrarlos a ellos en diferentes actividades dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Ellos fueron niños que estuvieron realmente pues consagraditos desde pequeñitos. Nosotros los involucrábamos en los diferentes eventos que había en la comunidad. La niña, por ejemplo, estaba en danzas. Nuestro hijo, pues a él le gustaba la alabanza. Le encantaba cantarle al padre, le encantaban los instrumentos. Todos los instrumentos le apasionaron, sobre todo cuando era pequeñito, mucho la guitarra, la batería, y le encantaba cantar. Esteban se llama nuestro hijo mayor. Actualmente tiene 19 años. Nuestra hija se llama Sara Valentina y Pablo Esteban. Son los nombres de nuestros hijos. Y bueno, pues desde pequeñito siempre les infundimos en su corazón la importancia del altar familiar, la importancia de la oración y para que ellos fueran creciendo espiritualmente y tuvieran buenas bases sólidas en sus vidas. Se le entregaron pues como las armas espirituales, ¿sí? Así es. Ellos nos veían a nosotros pues en la comunidad, en la iglesia, que íbamos a los tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de instrucción de la palabra, y bueno, siempre nos estuvieron acompañando, pero bueno. Aún desde pequeñitos ellos evangelizaban con nosotros, aún pequeñitos ellos no le tenían miedo, sobre todo nuestra hija no le tenía temor a hablarle a las personas. Ella sentía una pasión fuerte por irle a decir a los vecinos del Señor que tenía salvación, que tenía perdón. Si veía un joven en ese tiempo, mi hija era muy pequeñita, tendría entre 4 o 5 añitos, y ella siempre decía, vamos a decirles que Jesús los perdona. En ese tiempo, la verdad, nosotros éramos cristianos, no conocíamos de la restauración, y era una pasión que ardía en el corazón de nuestros hijos, porque desde pequeñitos, desde el vientre, y siempre estuvimos con ellos en todo tiempo, o sea, aún los domingos siempre jugábamos, incluso hacíamos un cultico en la casa, donde mi hijo era el que predicaba, Sarita era la que danzaba, y bueno, y nosotros los escuchábamos. Nosotros éramos el pueblo, mi esposo y yo, y eran tiempos muy bellos, muy hermosos con ellos, en donde aún en las noches siempre cantábamos, siempre estábamos buscando al Padre, siempre orábamos. Era de verdad mantener nuestro centro, nuestra ancla verdaderamente era nuestro amado eterno, todo el tiempo. Y tuvieron muy buenas bases nuestros hijos, aunque a pesar de que ellos estuvieran enfocados en la escritura, en la palabra, todo lo que veían, videos, películas, siempre todo era enfocado. Nosotros de pequeños no les dejamos ver cosas que nada que ver, tampoco los acostumbramos mucho que al televisor, así como otros niños de pronto no, sino que todo edificara su espíritu y su alma, su fe. Sí, y ahí, bueno, una de las promesas que el Padre me entregó, a mí me entregó el Salmo 128, ¿sí? Quiero compartírselas a ustedes. Dice la palabra: bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. Bendígate Yahweh desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Y bueno, y otra promesa que a mí me dio también, aún antes de que nacieran mis hijos, fue el Salmo 127. Entonces el Salmo 127 dice que El verso 3. el verso 3, por favor, si me ayudas. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén, amén, así es. En otra versión, en la nueva traducción viviente, que dice que los hijos son un regalo del Adonai, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué feliz
El hombre que tiene su aljaba llena de ellos no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y bueno, esas fueron promesas que el Padre nos entregó, aun cuando éramos muy jóvenes. Aquí habla del hombre joven cuando tiene hijos en su juventud. Y es algo maravilloso y quiero que ustedes también siempre tengan y sepan y recuerden, los que nos escuchan en esta noche y tienen hijos, los que aún no han tenido, que desde ya ustedes le pidan cuáles son esas promesas para sus hijos. Cómo Yahweh a través de esas promesas va a cumplir su propósito en cada uno de sus hijos, porque nuestros hijos nacen con un propósito de reino en esta tierra para servirle a Yahweh, para traer libertad a otras personas, a otras almas, a otras familias y jóvenes, aún desde niños los niños también pueden servirle al Padre. Entonces estas son promesas que el Padre nos ha entregado a cada uno de nosotros y aún promesas que fueron dadas aún antes de que nacieran, porque el Padre aún tenía un llamado para con ellos, como lo dice la palabra en Jeremías capítulo 1, del verso 4 al 10. No sé si la tienes ahí. Dice, vino palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Adón mío, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Yahweh, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahweh, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así es. Entonces, pues, antes de que aún de saber que nosotros pues íbamos a tener hijos y todo esto, el Padre nos entregó estas hermosas promesas para nuestros hijitos. El Padre nosotros ni siquiera sabíamos qué iba a ser, si iba a ser una niña o un niño, no sabíamos que íbamos a tener el privilegio, pero lo único que clamábamos era que fueran siervos de Yahweh, que fueran siervos con pasión, con amor, que fueran siervos que en el eterno fueran esas armas y esos vasos de honra donde el Padre pudiera derramar su poder para traer libertad, que fueran esas flechas en manos del guerrero, esas saetas en manos de valientes. Y sin importar si fuera niño o niña, no lo sabíamos. Cuando el Padre nos entregó esta promesa y cuando nuestros hijitos nacieron, nosotros lo que hacíamos era leerles estas promesas a ellos para que se le grabaran en su corazón y para que aunque pasaran los años, ellos eso le quedaran ahí, como dice la escritura, la Torah ahí en su corazón, escrita en su corazón, esa promesa que esa el Padre... instrucción, o sea, como Exacto. dice, instruye al niño en su camino y la instrucción no se apartará de él, o sea, la instrucción sigue ahí, las promesas, el propósito por el cual nosotros les decíamos a ellos, usted no es cualquiera, ustedes son hijos de reino, ustedes tienen un propósito, pero bueno, vamos a contarles, esa es la parte bonita, Eso es lo hermoso. esa es la parte hermosa de lo que Sí. el Padre hizo, pero llegó un tiempo ya, Sí. lo que es la preadolescencia y la adolescencia, donde tristemente pues nuestros hijos ya empezaron a tomar decisiones por ellos mismos, ¿sí? Donde tristemente pues quisieron hacer cosas, aprovechando, como dice la misma escritura, ¿no? El Padre nos dio a nosotros libre albedrío, Así ¿sí? Es algo tremendo que realmente, y bueno, ¿qué pasó con ellos en ese entonces? Tomaron malas decisiones, se fueron tras sus deseos, tras de pronto la curiosidad de conocer muchas cosas que no conocían, porque ellos siempre habían estado protegidos en su hogar, cubiertos bajo la palabra, bajo sus padres y pues en medio de la comunidad, pero ya fueron creciendo y empezaron a conocer otras cosas que les llamó la curiosidad y ellos tomaron sus propias decisiones, malas decisiones, porque esas decisiones los llevaron a pecar, a apartarse del Eterno y fue muy duro para nosotros, fue muy difícil y bueno,
lo que nos llevó a seguir luchando y por la libertad de nuestros hijos fue esas promesas, fue esas palabras, fue lo que el Padre había implantado en nuestro corazón, que a pesar de que nosotros no lo viéramos y a pesar de que nuestros hijos decidieran hacer con sus vidas, con su alma, eh, bueno, lo que no deberían hacer, que era pues pecar contra nuestro Eterno, nosotros decidimos seguir creyendo. Y lo primero que le pedíamos al Padre, aún antes de darnos cuenta de todas las cosas, era que nos diera discernimiento, que pudiéramos ver y entre lo que ellos estaban haciendo, porque sabemos y tenemos claro que los sentimientos ciegan, y pues más cuando amamos tanto a nuestros hijos, los sentimientos nos pueden cegar. Entonces, Y es algo tremendo porque nosotros le clamamos al Padre, como decía la misma escritura, y el salmista alguna vez decía: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? Y es algo que aún esto no incluye, nos incluye precisamente primero a nosotros, examinarnos nosotros mismos, pero también, Padre, muéstranos que hay en nuestro hijo, que hay en nuestra hija. ese era el clamor de nosotros en ese tiempo, que pues ellos abrieron puertas para que entrara el pecado y por ende la maldición a sus vidas, ¿sí? Pero nosotros le clamábamos discernimiento, y es algo muy importante que nosotros los padres, o de pronto si tú no tienes hijos, pero para cuando tú los vayas a tener, le clames al Eterno, porque algo que hace el discernimiento es que tú puedes discernir, tú puedes escoger entre lo que es bueno y malo, darte cuenta de que a pesar de que te muestren una fachada, tú disciernes el corazón, tú disciernes el espíritu, tú disciernes y puedes ver aún lo que la persona realmente tiene en su corazón y dentro de sí. Así Entonces, vemos pues, que realmente el discernimiento es una herramienta que el Padre nos entrega, entrega, ¿sí? así es. Pero es muy bonito cuando usted le pide al Padre: Señor, saca la luz, muéstranos qué es lo que hay en lo más oculto de nuestros hijos, y realmente podamos trabajar en ello, ¿sí? Así es. Pero mire, hay algo tremendo, y es que cuando el Padre empieza a sacar las cosas a la luz, debemos verlos y que el Padre los ayude, porque a veces los sentimientos nos enceguecen y no nos dejan ver, pero lo más bonito es que el discernimiento nos hace ver lo que realmente está sucediendo. Pero a veces hay situaciones duras, les digo, o sea, con nosotros fue algo duro, fue algo muy triste que aconteció. Pero bueno, no sé, me gustaría como compartir también un poquito de qué es el discernimiento, como para que lo tengamos como muy en claro en esta noche, lo recordemos. De pronto tú ya sabes, pero es para que lo recordemos. Y en el diccionario Strong, en el 995, dice que viene de la raíz primitiva separar, que es la palabra bin, y la palabra bin dice que es separar mentalmente o distinguir, entender, apto, atento, comprender, conocimiento, cordura, ¿sí? También darse cuenta. Darse cuenta, tremendo este punto muy importante del significado de discernimiento también, que nos podamos dar cuenta, que podamos mirar y observar. Observar es como detalladamente ver todo el cuadro, todo el panorama, qué actitudes, por qué cosas está haciendo mi hijo, mi hija, que o sea, entrar y a profundizar cómo se está vistiendo, qué tienen, como qué cambios ha tenido, todo ese tema te sirve mucho para discernir. Entonces, pues, eso es algo que nos ayuda mucho, y prestar atención también. Y eso, bueno, esto es muy importante para cada uno de nosotros, porque pues de una de nuestras vidas sea, como te decía ahorita, estés casado o no, el discernimiento es una herramienta maravillosa, es lo primordial, porque es para que no te dejes cegar por los sentimientos, no te dejes engañar, para que de pronto sea lo esencial en tu vida, ¿sí? Algo esencial, que no te dejes llevar solo por lo que la gente te diga o tus hijos, sino porque tú mismo disciernes. Lo más bonito es eso, estar dispuestos a darse cuenta,
¿sí? O sea, Porque a veces es duro. a veces es duro enfrentar la realidad, Como que... ¿sí? Es duro. Por más duro que sea, siempre es mejor la verdad, ¿sí? Siempre es mejor cuando el padre empieza a sacar las cosas a la luz. ¿Qué debemos hacer? Porque hay situaciones duras, les cuento, o sea, son situaciones duras, ¿sí? Pero lo más bonito es cuando uno, pues primero que todo, está uno en la intimidad con el Padre, ¿sí? Porque es lo que nos mueve a nosotros, y cuando se le pide el discernimiento, el Padre empieza a mostrar las cosas, ¿sí? Y tan pronto empieza a mostrar las cosas, Él empieza a sacar las cosas a la luz, ¿sí? Que es algo que, y lo más tremendo, bueno, también, cuando saca las cosas a la luz, si son situaciones demasiado duras, que de pronto dice uno, es algo muy duro, es algo muy difícil, ¿sí? Pero lo más bonito es contar uno también con los siervos, en medio de la comunidad, ¿sí? Contar con personas que realmente amen, que amen a las almas de nuestros hijos también, que puedan ver más allá, que muchas veces nosotros como padres no alcanzamos a ver. Y es verdad, es hermoso poder seguir el consejo, tener la humildad para recibir el consejo, recibir la instrucción y muchas veces también tomar decisiones radicales, ¿sí? Decisiones que realmente, o sea, Se necesita el discernimiento. Se necesita el discernimiento para tomarlas también, y saber que estas decisiones van a ser algo en el alma de nuestros hijos, porque lo más importante es el alma, ¿sí? Para poder ver eso, digamos, entre nuestra misma casa poder discernir lo santo, lo profano, lo que está mal, lo que está bien dentro de nuestra propia casa, poderles decir, bueno, acá, porque muchas veces cuando uno se acostumbra, y esto se gana solamente en la intimidad, el discernimiento, el poder distinguir aún tu propia familia, verle a tu esposo, a tus hijos el pecado, es de verdad cuando tienes intimidad con el abacados, cuando eres un hombre, un padre, una madre en oración de clamor, porque realmente eso no es en las fuerzas, y poder ver y distinguir que está puro, que está impuro, y muchas veces aún tú lo puedes distinguir y te lo van a negar. Tú le dices a tus hijos, sí, mira, tú estás así, tus comportamientos es como si tú estuvieras así, eso no es normal, y te van a decir, no, no, esas actitudes es como si tú fueras esto, estuvieras pasando por esto, no, y se ríen y te dicen, no, porque cuando los hijos están en pecado, abren puertas y viene esa maldición, pero si tú eres un hombre o una mujer de Yahweh, de oración, lo puedes ver, pero tienes que tener aún más fe en el Eterno, de que no te engañen, de que no te digan, no, si lo creemos, no, sino que con las actitudes, así como el Padre ve, tú también lo vas a ver, las actitudes de tus hijos te dicen muchas cosas, ¿sí? Eso es lo primero, o sea, el primer punto importantísimo, el discernimiento, para poder, ¿qué? Para poder romper las maldiciones en tus hijos, porque si nosotros no vemos, lo que les decíamos nosotros, ay, habíamos criado a nuestros hijos en bendición, en santidad, no, mejor dicho, maravilloso. Pero el discernimiento y tener intimidad con el Abba nos da de verdad la capacidad de no dejarnos engañar, de no dejarnos cegar y ver a nuestros hijos no como los hijos, con el corazón, con la emoción, sino como un alma. Y es algo que personalmente yo siempre lo he hecho. Yo siempre he visto a mis hijos como un alma desde que ya fueron más grandecitos y en este proceso. Y es hablarle como a un alma, es hablarle al alma de ellos, es traerle libertad, es decirle al Padre en oración, en clamor aún, que él sea el que ore, que Él sea el que se glorifique en medio de ellos de una manera sobrenatural y que cumpla el propósito aún desde el vientre, desde lo que ha prometido en ellos. Cuando veas lo que está mal, y de esa manera podrás romper las maldiciones en ellos. Y la segunda arma poderosa para poder romper con estas maldiciones es orar y ayunar. Muy ¿sí? Claro que sí. Eso es algo que realmente pues, el Padre nos entregó a todos nosotros, como realmente nos lo enseñó nuestro Padre,
Yeshua. Eso está en Mateo 17:21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Porque son muchas cosas que se levantan, ¿sí? Son muchas cosas que pueden venir a dañar el alma de nuestros hijos, a esclavizarlos, a llevarlos a cosas que tal vez uno nunca se imaginó que sus hijos pudiesen caer, ¿sí? Pero realmente el ayunar no es solamente un día, una semana, sino perseverar es de años muchas veces, ¿sí? hasta ver la bendición, hasta que tú veas que hay libertad, que no hay maldición en tus hijos, hasta que se rompa la maldición en tus hijitos. Bueno, entonces otro punto importante también es, digamos, que aunque pase mucho tiempo y tú veas, puedes ayunar, orar, la forma digamos, en la que el Padre nos ponía las promesas a nosotros, ¿sí? Nosotros teníamos esas promesas que nos había dado para nuestros hijos y declarábamos esas promesas en nuestros hijos. El Padre había dicho que nuestros hijos iban a ser de bendición, iban a ser esas plantas de olivo alrededor de la mesa, esas saetas en manos del valiente como flechas, en manos de un guerrero. Entonces ahí es cuando entra este tercer punto y es la emuná, la fe. Bueno, quiero hacer un paréntesis en esta de la emuná, de la fe. En esta época, como les decía ahorita, que la dirección de los siervos, y es algo que debemos tener muy en cuenta, o sea, cuando el Padre coloca un siervo que es del Eterno, digamos en el caso de nuestro hijo, en esta etapa de la emuná, tristemente nuestro hijo, en ese entonces el pastor le dijo, se va de aquí, se va de la comunidad, ¿sí? Porque él tenía ciertas actitudes que no debía tener con los niños, ¿sí? O sea, irrespeto en medio de la alabanza, pues, él tenía actitudes feas, que nosotros éramos conscientes, y hay algo muy tremendo, ¿sí? Que nosotros debemos guardar, y es que no debemos irnos en contra de los siervos, ¿sí? Nunca, o sea, y parte de la emuná, la fidelidad a nuestro Eterno también, y creer a sus promesas, es que en medio de esas circunstancias difíciles, ¿sí? Que tal vez mi hijo no estaba en la comunidad, mi hijo estaba haciendo cosas que no debía hacer, pero a pesar de eso, viene esta palabra, viene esta palabra, ¿sí? Que está en Marcos 9, 23, 24. Así ¿sí? es. Dice, Yeshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si el Padre puso una promesa en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es creer, ¿sí? A pesar de que estés bien, a pesar de que de pronto nuestros hijos tengan esa muerte espiritual, tú tienes que por la fe creer en esas promesas. Y es que de verdad que no hay nada imposible para nuestro Shaddai. Él es el Shaddai, Él es el que tiene el poder para vivificar, para traer libertad a esa muerte espiritual. Y el Eterno, contra la palabra, con la palabra que Él nos da, lo único que puede irse en contra de la muerte, en contra de eso, es la palabra de Yeshua, la palabra de Yahweh, la palabra de nuestro Eterno. Y aunque nuestros hijos hagan cosas, y en ese caso nuestro hijo en esa etapa, fue muy duro porque fue sus comienzos, sus inicios de rebelión contra el Eterno. Nosotros hemos vivido muchos procesos con nuestros hijos, pero hoy en día el Eterno nos ha regalado la bendición de que estén en libertad de todas esas maldiciones, que por causa de ellos mismos, de sus malas decisiones, abrieron puertas y vinieron a sus vidas. Entonces, es ver que aunque ellos hacían cosas aún y se rebelaban contra el Eterno, aún contra la comunidad, contra los siervos, también aún contra la palabra del Padre, aún contra nosotros como padres, ¿sí? Porque eran cosas muy duras, pero nunca dejamos de creer, nunca dejamos de decir la verdad. Y es que aunque tú veas que todo está al revés, esa es la verdadera muná, esa es la verdadera fe, que tú confíes plenamente, que tú no creas lo que tus ojos físicos ven, porque dice la Escritura que el justo por la fe vivirá, y el justo no vive por vista, vive por fe.
Entonces es aferrarte a lo que Dios te prometió, a lo que el Eterno te ha prometido con todo el corazón y tú vivir una vida de ejemplo. Porque si tu papá o mamá no tienen una vida recta y de ejemplo va a ser muy difícil también que tus hijos se rompa en tus hijos esa maldición de pecado, esa maldición y esas consecuencias a causa de puertas abiertas de pecado en sus vidas, de que ataduras que ellos tengan en su área espiritual, en su alma. Entonces, es aquí donde entra el cuarto punto, ¿sí? Que a pesar de lo que tú veas, debes confiar, debes creer, tener esa muná. Y es decir, que nunca te canses de estorbar el pecado en tus hijos, nunca te canses de ser ese atalaya, ¿sí? Y de decir la verdad, porque ese es el discernimiento que el Padre nos ha dado para orar, ¿sí? Para que oremos. O sea, tú ves el pecado es para orar y para también decirle. Porque si tú no corriges, si tú no le dices a tus hijos, oye, si tú sigues ahí, así como vas, te vas derechito para el infierno, va a venir esta consecuencia, pero con la Biblia, no en tus palabras, entonces realmente no va a pasar nada porque no es con fuerza, como dice la escritura, sino es con el poder de la palabra de Yahweh, con el Ruach HaKodesh. Entonces, ayunar para recordar sus promesas y luchar para que el Eterno cumpla las promesas y ellos sean libres. Entonces, aún en medio de esa situación, hacer guerra espiritual, levantarte contra todos esos demonios que están aún en tus hijos, que se levantan contra ti. En mi caso, mi hijo no me podía resistir. Y cuando mi hija también después de un tiempo entró también en esa rebelión, ella no me soportaba, o sea, ellos no, conmigo no podían, tenían choques, era súper fuerte, porque siempre de pronto ellos van a ver un poco más fuerte espiritualmente alguno de los dos de sus padres. En ese caso, en ese tiempo estaba, el Eterno me ha permitido estar muy fortalecida, estaba ahí como ese atalaya, entonces yo era su enemigo. Yo era lo peor, yo era la pesadilla para ellos, porque yo les estorbaba el pecado, porque yo intentaba por ellos, oraba por ellos, estaba en la batalla, en pie de guerra en todo tiempo, no bajaba la guardia. Entonces, en ese momento lo que ellos habían permitido, no me quería, pero yo estaba trabajando. Como decía mi esposo, muchas veces tú vas a tener que pelear, batallar, orar y no se van a romper esas maldiciones en un mes, en 2 meses. ¿Sí? Cuando tus hijos abren puertas de pecado, van a tardar quizás años para que totalmente venga la libertad, pero tú tienes que pelear, no te puedes cansar, tienes que hablarle al alma de tus hijos, tienes que creer y es lo que nosotros nos ponía el Padre de dejarnos, de no dejar a nuestros hijos tranquilos, sino estorbar el pecado con la palabra, con la escritura, una palabra certera, una palabra precisa, una palabra que sale de un padre, una madre con poder, con autoridad, con santidad, causa efecto en esa alma. Tarde o que temprano tiene que dar fruto. Y si tú lo crees, porque tú le das palabras solo como quien manda un ladillazo, como un religioso, eso no sirve. Pero si tú das la palabra creyendo y sale de acá, de lo más profundo de tu alma, de tu corazón, da libertad a tu hijo. Y aunque él se vea como una piedra dura, tú lo crees, hecho será. Y Yahweh en el tiempo hará. Como te decía, el tiempo no lo sabemos, pero Yahweh hará. Así que es algo que nosotros debemos hacer y creer y confiar que todo lo que... No es con poder humano, Así es. Es con la palabra de nuestro Eterno, ¿sí? Como dice en 2 Timoteo 3, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Elohim esté enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Lo mismo en Hebreos 4:12. Dice, ciertamente la palabra de Elohim es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, Aleluya, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque los hijos pueden poner una carita, yo no fui, pueden aparentar muchas cosas, pero cuando viene una palabra certera de parte del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, a través de nosotros como padres, causa un efecto.
en medio de sus almas, en medio de sus vidas. Y realmente hay algo muy importante, y es que nosotros como padres debemos estar llevando, es decir, la misma vida espiritual, de cierta manera, porque es que ellos se van a sentir acorralados. ¿En qué sentido? En que si yo soy débil espiritualmente y mi esposa es fuerte espiritualmente, digámoslo así, entonces ellos se van a ir al que está más, se van a recostar en el que está más débil, ¿sí? Pero si el Padre lo bendijo a usted con una esposa fuerte, o si el Padre la bendijo a usted con un esposo fuerte y usted la débil, ¿sí? Tienen que juntarse juntos, es decir, juntarse juntos. Estar en el mismo lugar. Estar en el mismo O sea, lugar. digamos, el que es débil espiritualmente debe ya fortalecerse y dejar eso. Si realmente tú quieres ver a tus hijos libres de toda maldición, debes hacerlo. Porque va a ser muy difícil que ellos puedan ser libres viendo un ejemplo. Tú a tus hijos no les hablas en la carne, esto no es en la carne, esto no es en la emoción, ni en las palabras bonitas, ni en la experiencia humana. Esto se rompe es de espíritu a espíritu, de ruaj a ruaj, porque esto no es humano, no es emocional, es de ruaj a ruaj. Entonces, si tus hijos, tú les puedes decir muy, muy bonito, pero si tú estás en tibieza, si tú tienes pecados ocultos, como dice mi pastor o mi pastora, si tú tienes un pañal, o sea, si tú hueles a feíto por allá espiritualmente, nada va a pasar en el espíritu de ellos, porque los demonios que están en ellos van a ver lo que está en ti, van a ver el demonio que está en ti. Así sea de mentira, así sea de falsedad, así sea de inmoralidad, cualquier cosita pequeña. Entonces, cuando tú como esposa o como esposo rompes con todo eso, o chisme, murmuración, matriarcado, no sé, cualquier raíz que podemos tener como esposo o esposa, hay que romper. Y eso también ayuda a que realmente nuestros hijos puedan ver un ejemplo de nosotros y puedan, no, como decía mi esposito, ya no van a correr a una sombra, a ver al que me haga más sombrita de pecado, me alcahuetee más, no, sino que van a ver el ejemplo. Y cuando tú le hables, ya le vas a hablar con poder y autoridad. Y muchas veces ellos se van a sentir acorralados, muchas veces van a tener que pasar tiempos difíciles, pero cuando los dos se juntan como matrimonio para exhortar, para corregir y soportan, a futuro va a valer la pena todo ello. A futuro va a valer la pena las cosas difíciles que tengan que pasar nuestros hijos, esos procesos, para que ellos aprendan a escuchar. Entonces, en este punto es importante que nosotros podemos ser sensibles, qué es lo que quiere el Padre hacer, qué es lo que quiere nuestro Yahweh hacer con nuestros hijos, y escuchar su dirección, escuchar la dirección del Padre, porque muchas veces nosotros, cuando no somos tan bien sensibles, no sabemos qué es lo que el Padre quiere. Tú no puedes dejar que las personas o compararte con otros hogares, porque cada familia y cada hijo es único, cada proceso es único, porque los propósitos de Yahweh son específicos para cada uno. Y nuestros hijos todos no van a pasar lo mismo, como yo les indicaba al principio, cada hogar es diferente. Entonces nosotros en nuestro caso que aprendimos a escuchar la voz de Yahweh el Eterno, pero de verdad ser guiados por Él. Guiados por Él, tú tienes que escuchar la voz del Padre, lo que Él te diga a ti, y pese a lo que pase, porque la obra tiene que ser probada. Es decir, lo que el Padre te ha dicho que hará tiene que ser probada, y tu fe, tu lealtad a Él va a ser probada. Y aún el Padre va a permitir, aunque personas de la misma comunidad vengan y te digan, no, pero Yahweh, ¿qué ha puesto en ti? Porque si hay casos de casos, pero tú tienes que ser sensible. Si el Padre te dice no ores, no ores. Si el Padre te dice suelta, suelta. Si el Padre te dice cree, confía, guerrea, hazlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque tú a veces el Padre te diga no ores, es porque lo necesita procesar y tú eres estorbo, porque cuando nosotros somos estorbo y no dejamos que el Padre haga el proceso, eso también tiene que se rompan esas maldiciones de nuestros hijos para que ellos de verdad puedan conocer al Abba, al Eterno, y ser libres totalmente. Entonces acá este punto es importante, escuchar la dirección del Padre que nos da a través de los siervos para nuestros hijos trae mucha bendición, uno de los puntos importantes. Y bueno, ya para terminar,
Queremos también decirles que de pronto nuestros hijos no solo vivieron un proceso. En el caso de nuestro hijo Esteban, como les decía mi esposo, la primera vez que le pasó fue esa, luego vino otro proceso, se volvió a fortalecer en el Eterno, se volvió a levantar, el Eterno le dio otra oportunidad, volvió a fallar, ¿sí? Porque había algo en él, había una maldición muy fuerte en él, porque él realmente no había conocido al Padre, porque él realmente no se le había, su corazón lo anhelaba, pero él no había tenido un nuevo nacimiento, no había tenido un encuentro con el abacados. Y después de otro proceso también difícil, en donde él vuelve y se aparta, como que ya cuando no tenía esperanza, que fue hace poquito, el Eterno en este año nos permite por misericordia que nuestro Hijo conozca al Abba Padre hace 19 años y tenga un nuevo nacimiento real, un nuevo nacimiento en el Abba. Y es algo maravilloso. Igualmente también en la vida de nuestra hijita. Igual con Sara. También vemos como el Padre hizo algo hermoso en la vida de ella. Es que, mejor dicho, son muchas cosas que realmente vimos en el proceso de transformación, se puede decir, en sus vidas, de conversión al Eterno, o sea, ver cómo ellos en medio de su proceso y bueno, y estar nosotros ahí al frente, ¿sí? Tal vez muchas veces de lejos también, viendo el proceso en la vida de ellos, porque nosotros como padres muchas veces enfrentamos cosas duras, ¿sí? Y no es fácil ver a los hijos sufrir, no es fácil ver a los hijos ser humillados por causa de ellos mismos, pero al igual estando de lejos y permitiendo que el Padre haga la obra en medio de sus almas, porque lo más importante es el alma, lo más importante es eso, no es sentimientos, no es emociones, no es que pobrecito mi hijito, cómo me lo están tratando, cómo está sufriendo, cómo está viendo, no, tenemos que hacernos lejos, vuelvo y lo digo, a veces es necesario hacernos lejos, hacernos a un lado y permitir que el Padre haga la obra. Pero ¿qué quiere decir hacernos lejos? No quiere decir ya, entonces me olvido, me desentiendo, no, de lejos pero cerca a nuestro Padre Eterno, clamándole a Él, y orando a nuestro Padre amado, diciéndole, Padre, yo sé las promesas que tú me has dado, Padre, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, y las promesas que tú me has dicho que harás de mis hijos, sé que son un sí y son un amén. Y nosotros las creemos. Y hay una palabra muy hermosa, ¿no? Isaías 44, sí, del 1 al 5. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano a Yahweh, y se apellidará con el nombre de Israel. Esta es una maravillosa promesa que en medio del momento más difícil, sí, en una palabra que el Padre nos dijo, al que cree, todo le es posible. Nos aferramos a los pies de nuestro amado y realmente es hermoso ver cómo el Padre es fiel, misericordioso, y Él cumple sus promesas. Realmente esto es algo maravilloso que en nuestra vida nuestro abacado nos permitió ver. Y es muy hermoso ver el Padre cómo promete y sigue hablando en nuestras vidas, aún a través de los siervos que estuvieron ahí. Y bueno, también damos gratitud a nuestro Padre Eterno, porque es un tiempo, ¿verdad?, maravilloso, donde nos gozamos de ver las promesas de nuestro Padre. Así es, y pues algo que
que es ver esta promesa de Isaías 44 del 1 al 5, que con lágrimas la declarábamos en nuestra intimidad, en nuestro lugar secreto. La teníamos pegada en nuestro cuarto, en muchas partes de la casa. Y a pesar de que viéramos sus corazones tan lejos del Padre, las declarábamos y decíamos, algún día ellos dirán, yo pertenezco a Yahweh, ¿sí? Como dice acá la escritura. Algún día ellos dirán, yo soy de Yahweh. Y hoy las escuchamos de su boca, hoy en día podemos ver cómo ellos dicen, yo pertenezco a Yahweh, a pesar de los procesos, a pesar de todo lo que ellos vivieron. Pudimos ver tanto espiritualmente como físicamente en los dos. Ahora podemos escuchar de sus bocas que ellos pertenecen, que ellos se apellidarán del nombre de Yahweh. Entonces es ver lo que el Padre prometió, eso mismo lo va a cumplir en ellos, lo está haciendo. Para resumirles, pasamos momentos muy fuertes con nuestros hijos, donde ellos aún pensaban en quitarse la vida, en no vivir más, cosas muy duras de muerte. Y ver hoy que el Eterno los ha resucitado y les ha dado vida, vida en abundancia, Shalom, es maravilloso, porque Él los salvó. Él les dio esa salvación, esa Shalom, y Él los ha dado, como dice, les ha permitido ser salvados. Y que perseveren cada día, perseverarán para alcanzar esa salvación eterna. Entonces es algo maravilloso que hemos visto en ellos y queremos compartir con ustedes, porque realmente este proceso hoy lo contamos, pero con nuestro hijo mayor fue un proceso de bastante tiempo, un proceso no solamente 1 año, 2 añitos, 3 añitos, sino que desde su adolescencia, desde sus, más o menos desde sus 11, 12 años, empezamos a vivir este proceso tan duro, donde también el Padre permitió que casi la muerte viniera sobre él, donde estuvo hospitalizado, estuvo a punto de morir, estuvo en cuidados intensivos, nuestra hija también estuvo con cosas muy fuertes, aún los dos, vinieron pensamientos de suicidio, pensamientos, intentos, o sea, cosas que el Padre los guardó, pero hoy podemos decir que tienen vida eterna y que testificamos para que ustedes puedan creer que Yahweh es un Yahweh poderoso, que es el Shaddai, el Dios todopoderoso y el soberano, que Él hace y que la fe, la emuná, como dijo Yeshua, al que cree todo lo es posible. Y si tú le dices a esta montaña, quítate y échate al mar, lo hará. Es decir, yo siempre creí, siempre creeré. Yo decía, aún me preguntaban a veces, pero tú qué opinas, mira tu hijo cómo está, terrible. Yo decía, yo creeré hasta el final, y si mis ojos no lo ven, sé que no lo ve, yo lo veré eternamente allá conmigo. Yo lo creo, yo lo creo. Yahweh cumplirá su propósito en ellos. Y es creer todas las promesas que el Padre les ha entregado a ustedes, y es ver que el Padre lo que prometió, eso mismo lo va a cumplir. ¿Sí? La obra que ha comenzado la perfeccionará en cada uno de ellos, y no va a descansar hasta terminarla. O sea, tú tienes que confiar y creerlo con todo el corazón, pero también ser un testimonio vivo, integral en todo como padres también. Y quizás aquellas madres que están solitas, que no conocieron, como en nuestro caso, que conocieron del Padre ya estando con sus esposos casados y todo, no desmayar, porque tan solo la fe de una sola persona, sea el esposo o la esposa, puede mover montañas, puede hacer milagros. Y el poder del Ruach HaKodesh, si Él quiere y así lo permite por misericordia, porque todo es por misericordia de Él, puede resucitar esos huesos secos y darles vida, soplar vida, como lo hizo con nuestros hijos. Sabemos que el Padre tiene, es realmente a través de esta enseñanza, es una voz de esperanza, ¿sí? Donde si el Padre lo hizo con nosotros, yo sé que el Padre lo puede hacer contigo, lo puede hacer con tu hijo, con tu hija, y que estás clamando, ¿sí? Que todavía no ves respuesta y tal vez ves a tu hijo o a tu hija en una situación donde tú nunca pensarías que hubiese podido estar.
pero lo más maravilloso es que podamos, no importa, como dice la circunstancia, no importa el momento que estés viviendo en este momento con tu hijo, lo más maravilloso es que el Padre nos entregó ciertas armas. Y es esto: orar, ayunar, pedir discernimiento, que no falte la fe y creer a sus promesas. A pesar de lo que venga, de los vientos, de las tempestades, de los momentos difíciles, de las muchas veces aún las contiendas que puedan haber, ¿sí? Porque tienen que haber confrontaciones, pero lo más hermoso es que podamos nosotros descansar en las promesas de nuestro Abacados y creer hasta el final. Nunca soltarse de la mano del Padre, nunca soltarse de esas promesas que Yahweh les ha entregado y orar conforme el Padre los guíe, porque eso es lo que va a traer libertad en sus hijos. Que a pesar de todo lo feo que vean, de lo que sus hijos hayan permitido en sus vidas, ustedes crean que Yeshua tiene el poder para libertar y serán verdaderamente libres sus hijos. Crean que Él tiene el poder, confíen con todo el corazón, de todo corazón, y así no se cansen de creer, no se cansen de hacer el bien, porque a veces sí es verdad que uno cuando ve todo lo contrario, que ellos son groseros, que todo lo feo, que están tan lejos del Padre, es muy duro y a veces nos desanimamos, pero cuando vamos a la fuente, que es nuestro Yahweh, que es la palabra, recobramos fuerzas, y cuando vamos a esas promesas que nos dio para nuestros hijos, es cuando realmente nosotros volvemos a levantarnos para que todo lo que ha estado trayendo muerte se vaya y traiga vida por el poder de la palabra de Yahweh. Pero sigan orando, sigan creyendo, sigan ayunando, no se cansen de orar, de humillarse, de arrodillarse en la intimidad y suplicarle al Eterno con todo el corazón, todos los días de su vida por sus hijos. Y otra de las cosas, siga cumpliendo el propósito. No deje que el adversario venga con pensamientos de que esto es tu culpa. Tú estás pagando un precio, ¿sí? Tú estás, realmente, si tú estás pagando un precio, no tengas miedo, ¿sí? Tan solo confía, Así es. tan solo cree, ¿sí? Y lo mismo los jóvenes, o sea, tal vez hay situaciones que tal vez usted no entiende en este momento, pero quiero decirles algo: hay una promesa de parte de nuestro Padre Eterno. Así es. Que nos gustaría compartirles, y sé que el Padre hablará, sé que el Padre es fiel, y que con este tema de romper maldiciones hay muchas cosas, y sé que esta palabra ha de hablarnos, ¿sí? Y permanezcan firmes en oración, en ayuno, confiando que al que cree todo le es posible, que el Eterno tiene el poder. Hay generación, como les indicamos, les declaramos lo que dice la palabra, que no sale sino con oración y ayuno, y es verdad. Vamos a ir a la palabra. Así es. Dice en Ezequiel 18: justicia de un Elohim justo. Amén. Dice: luego recibí otro mensaje del Adonai. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos frunce el sabor? Tan cierto como yo vivo, dice el Adonai soberano, que dejarán de citar este proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque, esa morirá, es la que morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y que hace lo que es justo y correcto. No participa de los banquetes que le ofrecen en los montes ante ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no le roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados, presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece
fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Adonai soberano. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo. También comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a los ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No. Tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Ese hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, así que más bien no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar intereses y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo? Preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta. Las personas perversas serán castigados por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Adonai soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivirán. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No. Claro que no. Todas las acciones justas que hayan hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Adonai no hace lo correcto. Escúchenme, escuchadme, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonan su conducta justa y comienzan a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán por lo que pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Adonai no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Adonai soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habrás de morir. Perdón, eso es una pregunta. ¿Por qué habrás de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Adonai soberano. Cambia de rumbo y vive. Aleluya. Tremenda palabra. Ezequiel 18,
para que la atesoremos. Y realmente es entender que cada uno, dice que cada uno de nosotros debemos dar cuentas a nuestro Abba Padre de las cosas que hacemos. Así es de que no es el tiempo, no es el tiempo que tú lleves dentro de una comunidad, sino realmente es estar ahí, apegado a tu Abba Kadosh, creyendo, confiando, aferrándote a él cada día más, reconociendo que nuestro Padre Eterno anhela que haya un genuino arrepentimiento, que realmente nos podamos volver a Él y aquellas personas que están extraviadas se puedan volver a Él de todo corazón, porque realmente el Padre no se alegra en juzgar, en que permita cosas para que, como nos enseñan muchas veces, o aprendemos por amor o aprendemos por dolor. Pero lo más hermoso es que podamos meditar en esta escritura y que realmente nos volvamos y cambiemos nuestro rumbo, como lo dice aquí, lo concreta al final la palabra. Y vemos que el Padre dice que si cambiamos nuestro rumbo es algo maravilloso que puede suceder en nuestras vidas y es alcanzar esa redención de nuestro Padre a través de nuestro don Yeshua HaMashiach. Dice, no quiero, versículo 32. No quiero que mueras, dice el Adonai soberano. Cambia de rumbo y vive. Y recordar que aunque de pronto nosotros muchas veces teníamos un concepto errado, acá el Padre dice que no va a castigar a las personas por lo que hicieron sus padres, ni a los padres por el pecado de los hijos. Entonces es ver que nosotros debemos confiar y aferrarnos a esas promesas. Dice que si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que hayan hecho. Entonces, ¿hay esperanza? Sí. Tenemos que creer y confiar en las promesas de Yahweh, tenemos que estar firmes. Y acá esta palabra en Ezequiel 18 nos habla muy claramente de que las acciones correctas, de que guardar la Torah, el guardar el camino del Eterno y la Teshuvah también trae libertad y rompe toda clase de maldición también en nuestros hijos, en nuestras propias vidas también. Pero lo único es la palabra, las promesas, creerlas y confiar en ellas de que el Padre hará. Como dice esta palabra, cambia de rumbo Y vive. y vive. Así Y es. realmente es algo que nuestro Padre Eterno nos da el privilegio de poder compartir con ustedes esta experiencia que tuvimos con nuestros hijitos. Pero lo más hermoso de ver es que ellos ya están ejerciendo el llamado que el Padre les ha puesto. Pero, ¿sabes qué? Seguimos perseverando hasta el final. Claro que sí. Porque sabemos que la buena obra tiene que ser probada. Pero nosotros como padres no debemos cansarnos, sino seguir allí, batallando, confiando, creyendo. Y bueno, esa es la invitación en este hermoso día de Shabbat. Desde que Shabbat Shalom para todos. Muchas bendiciones. Chao, Shalom para todos. Shalom. Receta para Shabbat. Shabbat Shalom. Les damos la bienvenida a este hermoso tiempo de la receta en este maravilloso día de Shabbat. Hoy vamos a preparar una receta muy clásica, pero vamos a cambiarle un ingrediente para que nos quede un poco más especial, nos dé un poquito más de sabor y yo sé que a muchos les va a encantar. Vamos a preparar una lasaña muy clásica boloñesa, pero le vamos a cambiar la pasta por plátano maduro. Entonces, estos son los ingredientes. Una cebolla cabezona finamente picada,
2 tomates rallados, queso tajado tipo mozzarella, tajadas de plátano maduro, carne molida especial, nuestras refractarias para preparar la lasaña y una base de salsa boloñesa. Entonces, aquí estoy con mi asistente y vamos a la preparación. Bueno, y nuestro primer paso en la preparación es freír los platanitos maduros. Entonces yo ya lo tenía en tajadas, en el aceite de su preferencia. Ya lo tenemos aquí precalentado. La idea es que entre más maduro esté el plátano, mucho más sabor le va a dar. Esos plátanos maduros que se ponen así como negritos, como muy blanditos, esos son los indicados para esta receta. Entonces vamos a esperar que se frían los plátanos y ya vamos con el segundo paso de nuestra preparación. Bueno, mis amados, después de haber freído los platanitos maduros en tajadas, vamos a nuestro segundo paso y es la preparación de nuestra salsa boloñesa. Aquí tengo ya precalentando mantequilla, donde vamos a sofreír nuestra cebolla hasta que ella blanquee un poquito. Porque en mantequilla, a mí me gusta hacerla más en mantequilla para que coja más sabor la salsa. Y también es un poco más agradable para que no quede la lasaña empapada de aceite. Vamos a dejar que sofría ahí un poquito, que blanquee, y enseguida vamos a agregar los tomates. Yo normalmente rayo el tomate porque no me gusta usar la cáscara, pero ya esto es a elección de cada uno, como le guste preparar la salsa boloñesa. Esto no tiene ningún cambio en la preparación como usted siempre lo prepara. El único cambio que vamos a tener es la pasta por el plátano, pero si usted prepara su salsa boloñesa de una forma diferente, a como yo la preparo, no hay ningún problema. Lo importante es hacer la salsita boloñesa para su carne, para nuestra hermosa lasaña. Entonces vemos como ya va blanqueando la cebollita y vamos a incorporar nuestro tomate. Esto empieza a oler muy exquisito. Y vamos a dejar que este se cocine un poquito, y para que los dos empiecen a botar sus jugos, pero al mismo tiempo se cocinen. Vemos aquí cómo va el guiso para nuestra salsa boloñesa. Vemos cómo ya coge un poquito más de color. Yo con que la sazoné, le eché un poquito de laurel, un poquito de tomillo puro y le eché un poquito de páprica para el color y para el sabor. Ahora, entonces es momento de incorporar nuestra carne y vamos a dejar que ella de la misma forma empiece a soltar sus jugos y se incorpore con nuestra cebolla, nuestro tomate. De la misma forma, sal y pimienta al gusto. Nuestra carne ya debidamente lavadita, y si usted desea sazonarla antes de, también lo puede hacer. Puede sazonar su carnecita con los ingredientes que a usted más le guste, como usted siempre la prepara. Como les decía anteriormente, esta es una salsa que todos preparamos de diferente manera, pero lo importante es el amor con el que lo hacemos
que quede de muy buen sabor. Entonces vamos a dejarlo conservar. Si usted desea, tiene de pronto caldito de pollo, caldito de carne, lo puede usar para la salsa, o si simplemente agüita está bien, no hay ningún inconveniente. Pero si usted desea caldito de pollo, caldito de carne, también le da un muy buen sabor. Entonces vamos a dejarlo aquí, que se conserve, que coja muy buen sabor. Y ya finalizando, cuando ya nuestra carnecita la veamos cocinadita y que se incorporó con todos nuestros ingredientes, entonces vamos a nuestro siguiente paso. Bueno, como les indiqué anteriormente, estamos dejando que la carnecita se conserve con el guiso, con la cebolla, con el tomate y con todo lo que la sazonamos. Vamos ahora a nuestro último paso para que nuestra boloñesa quede tipo salsita, un poquito más espesa. Entonces vamos a incorporar agüita, no mucha para que no les quede tan aguada, porque la idea es que la salsa quede espesita y que nos quede con un muy buen sabor y no nos sepa, pues, no sea caldo, ¿no? Esto también va de acuerdo a la cantidad de carne que usted utilice y a la cantidad, pues, de lasañas que vaya a preparar, ¿no? Esto todo debe ser muy a la cantidad que usted vaya a preparar en casa o para el lugar donde usted se encuentre. Y vamos a agregarle un poquito de nuestra salsa de base boloñesa, que ella es la que nos va a potencializar un poquito más el sabor, pero también nos va a permitir que esta salsita espese. Eso es. Mezclamos muy bien. Muy bien. Usted, lo que le digo, usted en casa se empieza a dar cuenta si le falta más agüita, si le falta más salsita, si le falta más base. Lo que su merced vea en casa le puede ir solucionando, o como le decía anteriormente, como usted prepare la salsa, es lo que va a preparar en casa. Eso es, vamos a bajar un poquito más al fuego. Muy bien, vemos como nuestra carne no queda pura agua, un caldo ahí, sino que va cogiendo con textura, va cogiendo un poco más de color y sabor. Entonces vamos a dejarlo ahí, conservar a fuego lento unos 5 minuticos y pasamos a la preparación. Bueno, mis amados, este es el resultado de nuestra salsa. Este es la consistencia que a mí me gusta para la lasaña. Ahora entonces vamos a la preparación. Entonces, como nuestro ingrediente principal en una lasaña es la pasta, y como les indiqué anteriormente se cambió por el plátano, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la base de plátano, que es el que reemplaza a la pasta. Enseguida vamos a incorporar nuestra salsa boloñesa. ¿Y qué vamos a hacer? A mí me gusta prepararla de la siguiente manera. Le vamos a poner otra capa de plátano. Le vamos a poner 2 rodajas de queso. Bien. Vamos a más boloñesa. Esto es
una lasaña muy especial. Entonces, porque como es para nuestro Shabbat, que la preparemos con todo el amor para nuestra familia, para nuestros invitados. Ay, se me había olvidado decirles, cuando tengamos nuestra salsita conservándose, nuestra carne conservándose, ponemos a precalentar el horno unos 10 minuticos antes de meter nuestras lasañas a 180 grados. Aquí como la terminamos, de la misma manera, con platanito. Y finalizamos nuevamente con 2 tajaditas de queso, que es la que nos va a dar el color al final. Cuando el gratinador del horno nos ayude también en la cocción. Así, de esta manera, vamos a meterla en el horno más o menos de unos 20 a unos 25 minutos. Y si su horno tiene gratinador, entonces, faltando 5 minutos, cuando la vaya a sacar, enciende el gratinador para que el queso gratine. Entonces, vamos a meterla al horno. Bueno, mis amados, y después de 25 minutos en el horno, o si usted no tiene horno pero tiene freidora de aire, igualmente la puede preparar. Este es nuestro resultado, nuestra deliciosa lasaña de plata. Ya usted la puede acompañar con pan tajado o con tostadas de finas hierbas, tostadas de ajo, y va a ser una excelente cena para nuestro hermoso día de Shabbat, para consentir a nuestros familiares o a nuestros invitados. Y llegó la hora de danzar. Yo creé los cielos, la tierra y todo lo que ves en ella. Tengo un plan establecido desde el Reshit, y entre ellos se encuentran ustedes, hijos míos. Pero hoy deben poner atención a lo que hablaré. Yo creé al hombre a mi imagen y semejanza. Lo puse en el jardín del Edén a cargo de todo lo que creé, y sometí todo bajo su autoridad. Y le hice mujer, porque vi que no era bueno que estuviera solo. Ellos podían comer todo el fruto que estaba en mi jardín, menos del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Pero desobedecieron, comiendo del fruto del árbol, así que tuve que expulsarlos. Luego el ser humano llegó a corromperse tanto que tuve que traer un diluvio sobre la tierra. Pero por amor y salvación a Noé y a sus hijos, les dije que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero tristemente los humanos no siguieron mis ordenanzas y decidieron construir una torre. Al retarme los confundí con diferentes lenguas. Yo, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, he hecho todo por amor a mi pueblo. Hablé a sus antepasados, estableciendo una promesa eterna y no terrenal. Yo soy un Elohim fiel, nunca falle y he fallado. Hablé a Abraham aun cuando no tenía hijos, diciendo que le daría por posesión la tierra y su descendencia. Sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. También le dije que su descendencia viviría en tierra extranjera, donde serían oprimidos por 400 años. Le prometí que castigaría a la nación que los esclavizara. Le hablé a Abraham sobre el pacto de la circuncisión, así que cuando nació Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac fue padre de Jacob, quien fue el padre de las 12 tribus, y peleó con mi ángel, reconociendo su naturaleza pecaminosa, y así le di una nueva identidad, Israel. Yo siempre tenía un plan, y por eso permití que los hijos de Jacob vendieran a José como esclavo a Egipto. Estuve con José y le di sabiduría, así llegó a ser gobernador de Egipto. Entonces un hambre azotó la tierra de esta manera. Jacob envió a sus hijos a Egipto. Por claro, y la segunda vez que fueron a Egipto, José reveló su identidad.
En este momento Jacob fue a Egipto y antes de morir dejó la bendición del primogénito en este. En este caso bendijo al hijo de José, Efraín, como el mayor, porque llegaré a ser multitud de naciones. De esta manera el pueblo fue esclavo en Egipto, y yo escuché el clamor de mi pueblo, y envié un libertador, a Moisés, mi siervo. Como le prometí a Abraham, castigué a Egipto. Después de la salida de Egipto, protegí a mi pueblo de cualquier circunstancia. Así que realicé la Ketubá, entregando mi Torah, mis mandatos por amor a mi pueblo, para que fuera un cerco de protección alrededor de ellos. Por desobediencia del pueblo, tuvieron que vagar por el desierto 40 años. Le di la orden a Moisés que ungiera a Josué, hijo de Nun, para que fuera el líder de Israel. Josué conquistó la tierra y mi pueblo llegó a una tierra bendecida. Pero mi plan no terminaba aquí. Mi pueblo se apartó de mí. Quisieron un rey malo en vez de tenerme a mí como su único rey. Les envié profetas y mensajeros, pero no quiso obedecer. Mi pueblo fue tan sordo y necio que se olvidaron de mí. A raíz de esto los esparcí entre las naciones por su mala manera de vivir, a fin de castigarlos. Pero ahora esparcidos entre las naciones, deshonraron mi nombre santo. Pero por amor a mi nombre, los recogeré de donde los esparcí. Por esto envié a mi hijo Yeshua, para completar la Torah y perdonarlos de sus pecados. Pero hijos míos, esto no termina aquí. Mi plan es mucho más amplio. Yeshua les habló sobre el Consolador, el Ruach HaKodesh. Y así como se los prometió, lo entregué. Entró como un viento recio, eran llamas de fuego que reposaron en cada uno. Y asimismo derramaré mi ruaj en este tiempo. El plan de salvación para mi pueblo Israel no ha terminado. Yo he levantado un remanente diferente, a otros con un corazón entendido y listo para obedecer. Pablo, hijo mío, yo te he puesto por cabeza este remanente, y ha llegado el tiempo en que se levantará mi remanente para ir en búsqueda de aquellas ovejas que no tienen pastor. Mi eterno y poderoso Yahweh, yo he escuchado tus palabras atentamente. Mi corazón se llena de alegría en ver que todo lo que has prometido en esta casa se cumplirá. Ve y habla a este pueblo lo que yo te he ordenado. A cada uno, mi Padre, Yahweh, ha hablado claramente de lo que hará en este tiempo, pero también de lo que debemos dejar para que Él obre. Él nos llenará y se manifestará en cada uno según lo que debemos. Ese extraordinario poder lo recibimos aquel día. El Espíritu Santo hizo su arribo para quedarse sobre la iglesia, dentro de la iglesia, con la iglesia. Recibiréis poder. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Yo quiero fuego, yo quiero fuego. Alguien quiere fuego.
Así como les hablé a través de mi hijo Yeshua, a través de parábolas, diciendo: Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ahora escuchen la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Yahweh, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyeron la palabra de Yahweh, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Yahweh y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que esparcía la semilla del corazón, las escucha, queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Yahweh y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Mi anhelo es que sean como la semilla que cae en buena tierra y extiendan mi palabra a los confines de la tierra y escuchen y sean obedientes a mis palabras. Recuerden que si mi pueblo clama, yo los escucharé. Padre, hoy clamamos delante de ti, papá. Tú nos has ungido y nos has llenado de tu Espíritu Santo. Hoy estamos delante de ti como cada una de tus casas, Padre. Envíanos aquellas cosechas, Señor. Envíanos aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Con la presencia de tu Espíritu Santo, papá. Tu Espíritu de Yahweh atrae
ecos decir, por vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, reúne las ropas,